Las divisiones del país donde vives el día de hoy fueron posiblemente prediseñadas por hombres europeos. Personas que se parecían tanto a ti como a mí. Hombres que al principio fueron curiosos para explorar el mundo, pero que luego esa curiosidad se transformaría en una carrera por la posesión de nuevas tierras, estando convencidos de que era un derecho divino que ellos tenían. Por lo que esta confianza conducirá quizás a uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, al menos al que nos afectaría directamente tanto a ti como a mí. Porque esta carrera iniciada 500 años atrás trataría de llevar al hombre europeo a cada rincón del planeta, para lograr mapear su ubicación y en el proceso reclamar todo lo que estuviera en ella. Por lo que esta historia que te contaré el día de hoy es acerca de una carrera que iniciaron dos reinos en el siglo XV, que moldearon todos los países en los que vives quizás en el día de hoy. Esta es la historia de cómo dos reinos europeos dividieron América. Érase alguna vez una coalición cristiana que se enfrentaba en una guerra contra el Imperio Islámico para recuperar la península ibérica. La llamaron la Reconquista. España y Portugal nacerían de esta guerra, pero para 1400 ambas naciones necesitaban aliados en su lucha contra sus oponentes islámicos. Ocupaban recursos y dinero. Portugal esperaba contar con la ayuda de un gobernante cristiano legendario llamado el Preste Juan, el cual se creía que era un rey cristiano perdido que vivía en algún lugar de África, específicamente en Etiopía. Ahora sabemos que Juan jamás existió, pero para este momento los portugueses saldrían a buscar a este emperador, por lo que después de meses navegando y explorando sin sentido alguno, con el tiempo decidirán cambiar su objetivo, por lo que ahora buscarían controlar el comercio de especias, como por ejemplo el clavo, la canela y la pimienta, que eran ingredientes muy valiosos para esa época, ya que estos productos eran controlados por los comerciantes árabes, que tenían el secreto del origen de sus productos para mantener sus precios elevados. Por ejemplo, el clavo, el cual crecía solamente en las Malucas, y el cual llegaba a valer su peso en oro, por lo que controlar este tipo de especias podría garantizar tener acceso a una gran mina de oro. Entonces los portugueses sabían que las Islas de las Especias estaban al este de la India, querían ver si podían navegar hasta allí. Pero eso significaba que tenían que dar la vuelta a África, pero nadie había hecho eso hasta este momento. De hecho, ni siquiera estaban seguros de que existiera una corriente fluvial que les permitiera llegar. Pero mientras los portugueses se concentraron en su esfuerzo de lograr su nuevo objetivo y fueron llegando hasta el extremo sur de África, conquistando todos los territorios africanos en donde iban pisando, había un capitán de un barco italiano que quería tener los cálculos correctos para poder cruzar el Océano Atlántico y llegar a la India. Sus contemporáneos lógicamente se reían de él. Decían que sus matemáticas estaban equivocadas, y sí que lo estaban, pero los portugueses lo rechazarían junto con su proyecto. Entonces esta persona trataría de rogarle a otro rey, específicamente en España, que también estaba interesado en explorar nuevas rutas marítimas, para hacerse con una ruta para comercializar con el este, porque tenían un problema. Las rutas terrestres estaban bloqueadas por el Imperio Otomano, un imperio muy poderoso del Medio Oriente, pero dirigido por musulmanes, y por mala suerte ellos estaban en una guerra con el Imperio Islámico, por lo que lógicamente no eran bien recibidos, y los otomanos lógicamente les decían: no te dejamos pasar por nuestra tierra y hazle como quieras, aunque nos quieras pagar los impuestos no te dejaremos transitar, vete de aquí, débil nación europea. Por lo que entonces este capitán de barco italiano conseguirá, después de años de estar rogando de que la corona española le financie su proyecto para zarpar hacia el oeste, por lo que después de navegar sin sentido por 2 meses, lograría llegar con tierra firme. Por lo que, como todo hombre confiado de sí mismo, diría: "Yeah, esto huele a la India y seguro esos tipos de ahí son indios. Puedo sentirlo". Ahora sabemos que este capitán se llamaba Cristóbal Colón y que aterrizó realmente en la actual Cuba y Haití. Pero cuando regresó a Europa y le reportó al rey que habían encontrado muchas islas que no estaban controladas por ningún imperio, la corona española quedó extasiada. En ese mismo año habían logrado terminar la Reconquista y recuperado Granada, y ahora tenía la noticia de haber encontrado una nueva forma de llegar a la India. Eso representaba riqueza, por lo que para reclamar las nuevas tierras descubiertas acudirán corriendo con la máxima autoridad de la época, el Papa, el líder de toda la cristiandad, porque para este tiempo se decía que el mundo era propiedad de Dios y el Papa, como su representante, podía regalarla. Pero también hay que tomar en cuenta que el Papa era español y seguramente apoyaría la petición de los españoles. Entonces se declararía que los españoles podrían reclamar todas las tierras ubicadas a 100 leguas al oeste de las islas portuguesas de Cabo Verde.
Steps Mobile. Play now. Españoles podrían reclamar todas las tierras ubicadas a 100 leguas al oeste de las islas portuguesas de Cabo Verde, por lo que los españoles felices fueron a presumírselo a los portugueses diciendo: "Chúpala, Portugal, te ganamos". Los portugueses se levantarían lógicamente a decir: espera, ¿esto no es justo? No simplemente puedes tropezar con tierra y decir que te pertenece. ¿Qué pasa con la gente? La que vive allí, ¿no tienen voz? No es justo que te queden las cosas simplemente porque sí". Bueno, lógicamente esto no pasó. Los portugueses están molestos con la decisión porque la máxima autoridad cristiana le había concedido todas las tierras a los españoles, tanto en las partes occidentales como en las regiones del sur y este de la India. Pero también el Papa no había escuchado los reclamos portugueses de que ellos habían estado navegando por décadas por África tratando de llegar a la India, y de repente se despertan con la noticia de que ya no tenían el derecho de poseer nada. Viéndola de otra forma, es prácticamente como reclamar un invento porque tenía los planes de inventarlo todo el tiempo. Digo, qué gracioso. El problema era de que la India era exactamente el precio que buscaban también los portugueses, por lo que no iban a permitir que eso sucediera, y su armada era mucho más grande y fuerte que la española. Así que ignorarían el Papa y habrían negociaciones directas con los españoles. Ya saben, o se iba a negociar o se iba a ir a una guerra. Entonces de aquí surgiría el Tratado de Tordesillas de 1494. ¿Qué dice este tratado? Bueno, realmente dibuja una línea desde el Polo Norte hacia el Polo Sur, una línea que también comenzaba al oeste de las islas de Cabo Verde, pero que estaba situada a 270 lenguas en lugar de 100. Mira este mapa. Muestra la forma en la que los portugueses interpretaron el acuerdo. Hay tres cosas importantes a tener en cuenta sobre él. La primera es de que el tratado dice que todo lo que está al oeste de la línea divisoria sería territorio español y al este sería portuguesa. Pero, ¿hasta qué punto exactamente? Digo, la tierra redonda, ¿no es así? En algún punto iban a chocar. Pues esto realmente no estaba decidido en el acuerdo, por lo que quien llegara primero a esos territorios podría reclamar esas tierras. Por lo que de esta forma iniciaría una carrera salvaje entre España y Portugal para reclamar rápidamente la mayor cantidad de tierra posible en el mundo. En otras palabras, iniciaría una carrera colonial, con todos los métodos violentos y salvajes que estuvieron involucrados en el proceso. Un segundo punto en tomar en cuenta en este mismo mapa es la nueva línea dibujada a través del Brasil moderno. Los exploradores europeos en realidad aún no habían visitado Brasil. Los portugueses llegarían alrededor de 1500 para reclamarlo, pero entonces, ¿cómo los portugueses sabían que Brasil estaba allí? Los historiadores realmente no tienen idea de cómo sucedió esto, ya que había mucho secretismo en torno a los mapas porque había un recelo de compartirlos, ya que significaba mostrar las rutas marítimas a tus competidores, por lo que esta pregunta siempre ha sido un misterio. Pero lo más importante en todo esto es de que este nuevo mundo ahora se veía como una tierra que podía ser reclamada, por lo que estos dos reinos iniciarían a dividírsela en dos, lo cual es realmente ridículo, tomando en cuenta que Portugal, por ejemplo, tenía solamente 1.5 millones de personas listas para apoderarse de un territorio hasta 9 veces más grande que su propio país. Pero bueno, ¿qué sucedería después? Los portugueses continuaron expandiéndose a lo largo de la costa africana hasta llegar a la India, y eventualmente llegarían a las Islas de las Especias. ¡Bingo! Su gran meta. Mientras que los españoles continuaron colonizando América del Sur y asesinando a millones de personas al haber introducido gérmenes letales del viejo continente. Pero durante su camino empezaron a tener mucha suerte porque se estaban encontrando mucha pero muchísima plata. Pero para este punto todavía no se había arreglado el problema principal con toda esta carrera colonial. ¿Hasta dónde termina esta línea realmente? Esto se convirtió en un problema cuando los portugueses reclamaron las Malucas y los españoles hicieron lo mismo con las Filipinas después de su descubrimiento en una expedición en 1521. Esto llevaría a otra pelea, por lo que ambos volverían con el Papa y finalmente se decidirá crear otra línea divisoria, el antimeridiano, por lo que ahora la Tierra estaba claramente dividida en dos esferas de influencia, aunque en realidad no fueron muy estrictos en su aplicación, porque las Filipinas fueron cedidas para España y los portugueses expandieron Brasil. Pero aunque la historia comenzaría con España y Portugal, eventualmente esta nueva perspectiva de expansión llegará a otros países europeos que asomarán su cabeza y dirán: oigan, nosotros también somos cristianos blancos, queremos participar en esta repartición, por lo que amablemente ignoraron los acuerdos establecidos por los españoles y portugueses y estos nuevos europeos entrarían en acción para reclamar nuevas tierras. Pero eso lo trataré de mejor desarrollar en otro video. Sin embargo, hay un punto que vale la pena resaltar en todo esto, porque algunos historiadores dicen que esta carrera entre el Reino de Portugal y España significó una sobrecarga imperial para Portugal.
ya que como era un reino pequeño, era imposible defender un gran imperio de amenazas externas, por lo que cuando los holandeses entraron en acción, desplazarían fácilmente a los portugueses. Pero bueno, finalmente, quiero terminar con lo que a mi punto de vista es lo más interesante que nos compete en la actualidad, y es que aunque este compromiso del Tratado de Tordesillas no fue completamente aplicado tanto por España o Portugal, todavía ha dejado su huella en nuestros días. Por ejemplo, en el hecho de que hay 20 veces más personas que hablan portugués en Brasil que en el propio Portugal, y lo mismo podríamos hablar del español. Pero es que incluso el tratado todavía es usado en tiempos modernos. Por ejemplo, Argentina usó el tratado para mostrar que tenía derecho a las Islas Malvinas, y Chile hizo lo mismo para reclamar una parte de la Antártida. Por lo que es realmente interesante cómo un tratado, que fue básicamente un acuerdo escrito por dos países de hace más de 500 años y que inició una carrera colonial que dividió nuestro continente, nos ha seguido afectando al día de hoy, ya que se ha convertido en una base legítima para dar argumentos de que algunos países son dueños de algo en la actualidad. Esto demuestra que eventos que ocurrieron hace cientos de años en el pasado todavía pueden impactar en la actualidad. Espero que te haya sido interesante esta historia de colonialismo y de carrera imperial. Si te interesa ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias por ver este video, trataré de dejar abajo las fuentes principales en la descripción. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. La historia de la humanidad está